¿Qué estoy estudiando en este momento? Cómo ser conservador, libro de Roger Scruton. Una de las cosas más importantes que tenemos los conservadores es que consideramos que hay cosas sagradas. Hay cosas sagradas en nuestros orígenes, cosas buenas que se deben de cuidar, que se deben de proteger, que se deben de preservar, que se debe de evitar que sean destruidas, así como pues los que preservan el patrimonio cultural de los pueblos, así también nosotros buscamos preservar cosas de valor, tradiciones, conocimientos, bienes culturales también desde luego, instituciones, eh, derechos también, buscamos preservar derechos, porque es muy fácil destruir, pero es muy difícil construir o reconstruir todo desde cero. Un conservador, un conservador que llegara al gobierno, sabe perfectamente que hay cosas buenas, otras cosas que no son muy eficientes, pero que funcionan mediana o regularmente, y que por tanto se pueden y deben de mejorar. No simplemente es llegar a destruirlo todo, como hace el progresismo, como acostumbra a hacer la izquierda, que tiene la visión enferma de destruirlo todo y empezar todo desde cero. Incluso destruyen cosas sin pensar en sustituirlas por algo que funcione o algo que por lo menos se le asemeje. En México tenemos muchos ejemplos actualmente de esta clase de actuaciones, en que la izquierda acusa a pues todos los que se le oponen de ser conservadores, que sin duda todos ellos, todos los acusados, han de guardar algún valor. Debe de ser un honor ser acusado de conservador por parte de la izquierda destructora. Deben de guardar algún valor. No digo que todos los agredidos guarden los mismos valores, pero por algo no los quiere el ultraprogresismo y los tacha de conservadores, porque algo importante guardan. La izquierda es frecuente que genere una acusación, puede ser esta falsa la mayoría de las veces, o verdadera, sobre que hay algún aspecto negativo en algo para destruirlo, para no preservarlo. Por lo general acusan de corrupción a todo. No piensan racionalmente de la siguiente forma, en la que pensaría pues cualquier persona sana. Cualquier persona sana pensaría, si hay corrupción en algo, busco eliminar esa corrupción y preservo lo bueno, preservo lo que sí funciona. En la mentalidad de la izquierda y del progresismo no es así. Piensan que se tiene que eliminar todo, o buscan el pretexto para eliminarlo todo. Por ello son capaces de dejar a las poblaciones sin salud, sin agua, sin electricidad. Son capaces de eso y hasta más, bajo la condición de haberse inventado un buen pretexto o un pretexto regular. Un principio conservador también sería el siguiente: no toques nada que no puedas sustituirlo por algo mejor, por algo más eficiente. Otro sería el principio de subsidiariedad, que dice que el Estado no debe de intervenir en la vida de los ciudadanos en todo aquello que puedan hacer por ellos mismos. Solo en caso de necesitar ayuda intervendrá el Estado. Este principio viene de la Iglesia Católica, cuya doctrina es conservadora, aunque la institución clerical en la actualidad, en algunas partes de manera herética, está infiltrada por cierto progresismo o modernismo. Los afanes de la izquierda de destruirlo todo creo que radican esencialmente en su visión autoritaria del mundo. No les gusta la diversidad de opiniones, no les gusta la tradición, no les gusta que las personas defiendan sus derechos, no les gusta esa clase de cosas. Quieren quedarse con las opiniones que son iguales a ellos o que son pagadas por ellos, lo que es igual a dominar. Siempre dicen diversidad cuando en realidad quieren ocultar que la diversidad es ante todo desigualdad y la desigualdad es libertad.
Si no hay desigualdad, nadie es libre. La igualdad no es buena en el sentido en el que ellos la entienden. El libro de Roger Scruton, Cómo ser conservador, es muy interesante, porque la mayoría de la gente es conservadora en el mundo. Todos conservan algo, algún valor, alguna tradición, algún significado, algo conservan, algo de valor, algo que debe de preservarse porque es valioso. Pero no lo saben definir, no lo saben definir al menos con ese nombre, como conservador. Hay partes muy interesantes de la vida del autor que nos cuenta que su padre, por ejemplo, era de izquierdas, que formaba parte del Partido Laboralista, un partido que tiene muchas corrientes ideológicas o a lo largo del tiempo ha agrupado a muchas corrientes ideológicas, algunas muy extremas de la izquierda, otras más moderadas y otras que han desechado, como por ejemplo han desechado el socialismo, o al menos parecía que lo desecharon después del gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Como algunos ingleses son conscientes del robo de las tierras, de cómo sufrió Inglaterra con las llamadas revoluciones, curiosamente los robos que hizo el cambio de la reforma, el progresismo de la reforma, las revoluciones de la reina ilegítima Isabel I, fueron todas convirtiéndose en la izquierda o en cierta corriente de izquierda. Estos izquierdistas, como el padre de Roger Scruton, pues no eran estudiosos de las doctrinas económicas del socialismo. De hecho, yo creo que si las hubieran analizado, hubieran sido completos o acérrimos opositores a esos modelos económicos. Sin embargo, estaban en ese lugar conscientes del despojo de las tierras, de los derechos de propiedad de los ciudadanos ingleses. Es muy interesante todo esto. Todos ubicamos a los ingleses como ladrones, como piratas, pero no sabemos que los ladrones de América, los ingleses, los piratas que robaban América, empezaron robando en Inglaterra a ciudadanos ingleses. Eso es algo que no teníamos muy presente. Como generalmente se han llegado a hacer abusos de generalizaciones en contra del pueblo de los Estados Unidos, y solamente nos referimos contra una parte de la élite del gobierno, así como en México podemos tener un grande desprecio por nuestro gobierno, pero la población no es exactamente, al menos no en su totalidad, con las características del gobierno, que es una imposición también de muchos factores. Ser conservador también es tomar lo bueno de todo y dejar lo malo, apartarlo, desecharlo, aquello que no tiene futuro. El ser conservador reconoce que hay demandas legítimas dentro de, por ejemplo, lo que les había comentado el padre de Roger Scruton, que demandaba los derechos de la tierra. Era hasta cierto punto como un agrarista, ¿no? Que era consciente de que había una élite que había despojado a los demás de sus derechos de tierra, pero los que habían despojado era la izquierda antigua. De hecho, todos los despojos de tierras realizados en Inglaterra eran elogiados por el fundador del comunismo internacional, Karl Marx, que veía en todos los desposeídos los proletarios que servirían para hacer sus revoluciones sangrientas, sus revoluciones violentas. Entonces, para el marxista, para el comunista, entre más se degrade, entre peor viva las poblaciones, aún mejor. Por eso un izquierdista siempre buscará la destrucción de su propio pueblo, o el pueblo que pretende dominar con los procesos de desmoralización, que empieza en muchos sentidos con la propaganda, con difundir mentiras, rumores, con humillar o denigrar la misma condición del pueblo, inventar cosas, generar odios contra el gobierno que se busca quitar para imponerse ellos mismos en el poder. Esto que lo vimos muchísimas ocasiones en México, durante por lo menos 18 años, en que un hombre sin escrúpulos pretendía hacerse con todo el poder del país. El conservador
repito, ve las demandas legítimas, sabe que existen problemas, pero que las soluciones propuestas por la izquierda muchas veces, o si no en su totalidad, distan de ser la solución. Ser conservador es tomar lo bueno de todo y dejar lo malo, apartarlo, desecharlo. Como ocurre con el ecologismo, nadie niega que existen problemas de contaminación, pero no aceptamos soluciones que impliquen modelos inhumanos o denigrantes. El conservador también es cambio. Es cambio donde están las cosas completamente mal, donde está todo invertido, pues obviamente el conservador va a llegar a ser un factor de cambio, un rebelde que va a poner orden. Va a poner orden a toda una serie de condiciones que denigran la condición humana, una serie de situaciones que son contrarias a la dignidad humana. Es el cambio, pero no en el sentido farsante de cambio verdadero, que hay que recordar que si nos dicen que es un cambio, pues ser se entiende de verdadero, y al agregarle el verdadero en lo redundante, pues de un cambio verdadero, ya hay la sospecha de que es una mentira. Esa palabra, esas dos palabras fueron pregonadas mucho por el progresismo, por el, vamos a decir, progresismo. Debe haber cambio hasta que se logre el absoluto respeto de la dignidad humana. No, el conservador no va a buscar que se generen derechos falsos, derechos mentira, con los cuales se dice, bueno, pues te doy estos derechos falsos, pero ya no vas a tener dignidad humana, que es lo que acostumbra hacer la izquierda. La izquierda da una migaja, da una miseria, da una dádiva, da un engaño, una ilusión de que te está garantizando un derecho, cuando en realidad te está quitando tus derechos. A la mujer, por ejemplo, le ofrece acabar con sus hijos, eliminar a sus hijos, pero no le puede brindar guarderías, no le puede brindar derechos de maternidad o protección de la maternidad o una maternidad segura, entonces le está quitando derechos de mujer y le inventa un derecho falso, que es el de acabar violentamente, terriblemente, con sus hijos. Y esto de la izquierda, que promueve esta forma de eliminación en clínicas, pues termina siendo una cosa que es completamente favorable a la explotación laboral de la mujer. Porque una mujer que no tiene hijos no va a pedir aumentos. Una mujer no va a pedir aumentos de sueldo, pues no va a tener la necesidad de que en algún momento quiera un aumento de sueldo para pagar los estudios de su hijo, para pagarle las medicinas si es que se enfermó, para pagarle unas vacaciones. No va a querer eso. Va a ser costos más reducidos porque va a ser una mujer sola. Una mujer que no tiene hijos porque los liquidó, los acabó, los exterminó, pues va a ser menos problemática en el sentido de que tenga que tener una incapacidad o que tenga que faltar un día al trabajo por algo importante de sus hijos. Entonces por eso las grandes corporaciones están encantadas con este engaño de los falsos derechos, ¿no? El falso derecho que se le puede dar a un hombre a supuestamente embarazarse cuando pues, los hombres nunca se van a embarazar. El falso derecho que le puede dar a la mujer de exterminar a sus hijos, pero no de garantizarle una maternidad segura. Esos son los engaños de la izquierda. Los muchos engaños de la izquierda consisten en falsos derechos, en derechos inexistentes. Mientras te quitan la dignidad humana, te dan una migaja, te engañan con que te dan un derecho que no existe, derechos que no sirven para nada, derechos que no van a redundar en una mejoría, derechos que son ficciones y que finalmente no te reportan ningún bien, no te reportan algo real. Derechos reales que ellos inmediatamente exterminan, pues es seguridad, empleo, prosperidad,
te eliminan la posibilidad de estabilidad económica y laboral, te eliminan derechos básicos como la higiene, la limpieza de las calles, drenaje. Esos son también derechos reales que el progresista elimina bajo la condición de algún derecho falso, como dar una miseria de 1.500 pesos al mes a un grupo de personas parásitas sociales que no les interesa, que no tienen ningún interés por el bien común y solamente buscan su oportunista y egoísta satisfacción de vicios y deseos básicos. El conservador, entonces, tiene esta visión de no dejarse engañar con los derechos falsos. ¿Sí? Otro derecho falso, que te cambien el pronombre, que te llamen ella, que te llamen él. Derechos falsos, nominalismo, que no sirven absolutamente para nada, que no te van a ayudar en absolutamente en nada. El conservador es entonces mucho sentido común. Es una visión centrada, es una visión racional, es una visión que no se deja engañar con fantasías, con paraísos en la tierra, con utopías, y sabe que cuando dicen algo muy bueno y que es muy nuevo, están mintiendo, porque tenemos la experiencia, el conocimiento de siglos de historia, y también tenemos la firme idea o la claridad de la idea de que el ser humano tiene fecha de caducidad, que el ser humano no va a vivir por siempre, y sabemos perfectamente a lo que se puede aspirar y a lo que no. No, como dicen, no queremos, probablemente no queríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, como el de Suecia, como había prometido la extrema izquierda en México, pero queríamos por lo menos un sistema que funcionara, no que se le privara de salud completamente a las personas, no que se hiciera un sistema de eliminación de los seres humanos, que eso es lo que se ha implementado como política no solamente en México. Entonces, entendamos esto. El conservador es mucho sentido común. No es una filosofía compleja y rebuscada, no es un engaño de utopías y paraísos terrenales, no es una ideología, sino una filosofía práctica. Es una filosofía práctica, es algo que da resultados inmediatamente. Descentrista de un centro que es fuerte y que no se corre a los extremos, como ocurriría con el centro izquierda o cosas por el estilo. Por eso es que la única alternativa a los errores del progresismo siempre ha sido el conservador. Porque los conservadores no somos artificiosos, no buscamos el artificio, el garantizar cosas o el devanear o el estar experimentando, que eso es lo que hacen mucho y está recientemente reconocido por una funcionaria de la ONU que hablaba acerca de Chile como un laboratorio de políticas de ingeniería social. Nosotros no experimentamos, nosotros no podemos, nosotros los conservadores no somos de la idea de que hay que esperar a que se dé determinada cosa para proceder. Nosotros sabemos qué siempre ha funcionado, qué es lo que se necesita en los hogares, qué es lo que necesita el pueblo, y también respetamos la vida privada de las personas, cuando la izquierda lo que quiere es normativizar la vida privada o vigilar y censurar la vida privada o aspectos de la vida privada. En eso también somos completamente distintos los conservadores. Y por tanto, eso es suficiente para que la extrema izquierda nos ataque. Repito, el libro que estoy actualmente estudiando es de Roger Scruton, pensador conservador. Su libro es Cómo ser conservador y es muy interesante porque uno de los principales objetivos que se propuso Roger Scruton era precisamente que los conservadores somos muchos, pero estamos dispersos, porque así en muchos sentidos nos ha dispersado los que tienen el poder.
La intención de Roger Scruton era que se pudiera agrupar toda la fuerza conservadora y poder dar una lucha contra la fuerza de destrucción que representa la izquierda. Esas brisas bolivarianas que recorren América están dejando en la calle a millones de personas, están acabando con la vida de miles de personas, están generando un éxodo interminable de familias, de hombres, de mujeres que huyen a otros países, evitando la destrucción, la miseria, las políticas fallidas, los experimentos, porque ellos están jugando con nosotros. La izquierda le gusta jugar con la vida de las personas. Bueno, y a ver qué pasa si les quito el servicio de salud, qué pasa si les quito los hospitales, qué pasa si le quito las guarderías. Dicen ellos estar experimentando. ¿Experimentando qué? A ver cómo se debilita más la sociedad, cómo se puede someter más, cómo se puede controlar más. Esos son los experimentos que ellos están practicando. A ver cómo podemos destruir más el sano desarrollo de los niños. Esos son los experimentos que ellos quieren llevar a cabo en la región. Y por eso me pareció espléndido este libro de cómo ser conservador. Vamos a saber cómo ser conservadores y también producto de la reflexión de este libro, pues yo voy a poder ir compartiendo qué es lo que podemos agregar a nuestra visión conservadora. Porque ante todo, y se ha visto una y otra vez, que ante el progresismo del anarquismo, del liberalismo que quiere destruir el Estado, del marxismo que quiere la abolición de la propiedad privada, del socialismo que quiere quedarse con las empresas eficientes, quiere estatalizarlas, de un socialismo muy trasnochado, por cierto, en la región, que lamentablemente todavía existe, de tantas y tantas cosas que solamente han generado una confusión tremenda. Ellos son el progresismo, los cambios por el cambio por divagar, por experimentar, y nosotros somos los conservadores, los que sabemos perfectamente por la experiencia de tantísimos siglos de historia qué sirve y qué realmente no sirve, qué camino es bueno transitar y qué camino es inútil y costoso transitar. Y he ahí la gran diferencia, la experiencia, la defensa, la preservación de lo elemental, de lo que es vital, descuidando, o mejor dicho, sin perder el tiempo en aquellas cosas que son simples fantasías, son cosas accesorias, que no son la médula espinal de una nación fuerte, de una nación sólida, de una nación con buen nivel de vida. Eso es lo que somos los conservadores. Y repito, si un dictador constantemente se está refiriendo a otros por conservadores, pues es necesario emprender una labor, emprender un trabajo de análisis de qué es eso bueno que esas personas conservan, para que también nos aporten su trabajo, porque el conservador puede hacer eso, agrupar el trabajo de todos los que tengan que preservar algo bueno, que preserven algo bueno. Y de esa forma nos protegemos del proceso de destrucción y aniquilamiento que ha emprendido la extrema izquierda. Y eso es lo que llevo hasta ahorita, porque pronto voy a tener más resúmenes de este tipo acerca de ese libro.